programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio que emitimos desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. Un saludo cordial para todas las personas que llegan a la programación de Conecta a esta hora del día y que desde la parroquia quieren vivir también este momento de espiritualidad y de formación durante esta semana. ¿Quién de nosotros no hemos sufrido por la pérdida de un ser querido? ¿Quién de nosotros no hemos llorado cuando ha muerto un familiar? Si no lo hemos vivido, seguramente en algún momento de la vida nos tocará asumir este reto tan difícil de despedir a un ser querido. Hoy, en compañía del psicólogo practicante Carlos Mario Sepúlveda, queremos dar algunas orientaciones sobre la elaboración del duelo, para que todos nosotros, si en este momento concreto lo estamos viviendo, las podamos asumir, o si no, para que las tengamos presentes y cuando llegue ese momento tengamos herramientas claras de cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Sean todos bienvenidos a este espacio. Su rabia, como que se va acumulando todo eso en su corazón, en su forma de vivir, y lo empieza a manifestar de otras maneras. Entonces, en el trato con el otro, en el trato con los hijos, en el trato con los demás. De ahí la necesidad de que esas emociones salgan. Y nosotros y ustedes como agentes de pastoral también tienen una labor, escuchar esas emociones, no negarlas. En nuestra cultura es muy normal que a uno le digan: ay, venga, no llore, usted es una persona muy joven, está en una mejor posición, etc. Eso lo que hace es negarle al otro la posibilidad de que evoque su emocionalidad. No me dejan llorar, no me dejan sentir. Me están diciendo de entrada de que siga viviendo y de que me desconecte por la pérdida que he tenido. Queda claro lo de vivir esa emocionalidad como un proceso natural. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Y esas adaptaciones son de tres tipos. Adaptaciones externas, donde la persona empieza como a reconfigurar su hogar, asume nuevos roles. Entonces es la mujer que perdió a su esposo y tienen hijos de por medio. Entonces ya tiene que empezar a cuidar de sus hijos desde una posición más activa, sobre todo apoyar la parte económica del hogar. Eso implica un cambio de roles. Esa es una adaptación externa. Entonces también hay personas que tienen que hacer mudanzas por cuestiones económicas. Estaban pagando una casa muy grande, ya los recursos económicos se acortan, entonces se tienen que movilizar. Están las adaptaciones internas, donde la persona claramente empieza a pensar en su propio proceso de muerte. Ya es un contacto más cercano con la muerte, porque ha fallecido un familiar cercano. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando nosotros como hijos perdemos a nuestros padres, que ya uno, por una simple cuestión de generaciones, sabe que lo más natural es que en ese proceso de muerte siga uno. Entonces ahí empieza uno a replantearse también como su posición ante esta situación normal de la vida, que es la muerte, el vivir y el morir. Y hay unas adaptaciones que son las adaptaciones espirituales, donde la persona puede tener una mayor cercanía con Dios, o con su creencia, o con su deidad, o por el contrario puede haber una desconexión. Entonces la persona puede reprocharle a Dios
el por qué se llevó a su ser querido, o por el contrario, buscar esa cercanía en Dios. Fue una persona que durante su vida tuvo una posición muy distante acerca de su creencia en Dios. Ha muerto un ser querido e inmediatamente empieza a buscar ese apoyo emocional en Dios. Y la última de las tareas que postula Worden dice recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Es como esa fase de aceptación de la que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, sino que Worden lo dice, recolocar emocionalmente. Y ese recolocar emocionalmente es entender que la otra persona ya no está, pero que debo seguir viviendo. Debo hacer una serie de cambios en mi vida, en mi contexto, en mi hogar. Debo entender la situación y la posición en la que estoy actualmente y debo seguir viviendo. No es que no me duela la pérdida del otro, o ya lo olvidé, no, aún duele cuando se piensa en la otra persona, pero ya no me pongo a llorar, ya no me desbordo, ya incorporo ese dolor en mi vida y sigo viviendo. En este sentido, las manifestaciones normales de un proceso de duelo son las siguientes. Los principales sentimientos que aparecen son de tristeza, angustia, apatía, enfado, ira, culpa, soledad y abandono. Eso habla mucho de acuerdo también a la fase o tarea en la que se encuentra la persona. Como veíamos en la segunda fase o en la primera fase de la negación, pues es normal que la persona esté en una posición muchas veces de angustia, de culpabilidad, sobre todo cuando hubo problemas con la persona que murió, cuando en vida la relación fue conflictiva. A nivel de cogniciones, y cuando hablamos de cogniciones nos estamos centrando como en los pensamientos o ideas, creencias acerca de mí, del mundo y del futuro. Entonces, esas cogniciones principales son incredulidad, confusión, pensamientos e imágenes recurrentes, pensar mucho en el fallecido o en su proceso de muerte, en el momento específico en que murió. Eso se vuelve inclusive un poco intrusivo. Sentido de presencia, es sentir al otro. Entonces es muy normal que en los primeros días las personas que convivían con el fallecido lo sientan aún, o lo sientan estornudar, o lo sientan cuando van al baño. Es normal. Desde nuestra posición de creencias, muchas veces dicen que está deshaciendo los pasos. ¿Sí o qué? Lo hemos escuchado todos. A nivel de la psicología sabemos que es un proceso natural donde la persona se está reacomodando emocionalmente a esa pérdida. Y alucinaciones. Y estas alucinaciones no quiere decir que el otro esté psicótico. Cuando hablamos de psicotismo, es un trastorno mental. No quiere decir que el otro esté loco, no. Es muy normal que lo vea, que vea al muerto, a su ser querido en los primeros días. Pero ya si pasa mucho tiempo, meses, y todavía lo sigue viendo, bueno, ahí sí ya hay que prender las señales de alerta porque ya no es lo más normal. Las sensaciones físicas son las siguientes: sensación de vacío en el estómago, boca seca, opresión en tórax y garganta, falta de aire, palpitaciones, hipersensibilidad al ruido. Eso de hipersensibilidad al ruido es que el oído se vuelve muy sensible a cualquier ruido exterior. En este momento afuera hay carros, pero yo creo que para ninguno de nosotros es incómodo el sonido que emiten. Cuando hay hipersensibilidad al ruido, las personas son capaces de escuchar muy bien esos sonidos y obviamente les molesta. Falta de energía, que lo veíamos ahora un poco con lo de la depresión. Hay esa fatiga, esa pérdida de la iniciativa, esa alteración en la motivación. Y a nivel conductual, una de las conductas normales, o varias de las conductas normales, son alteraciones en el sueño. Los primeros días no se duerme bien cuando hay una pérdida. La alimentación, también hay cambios en la alimentación. Conducta distraída. Usted ve al superviviente o al familiar como por las nubes, alejado un poco de la realidad. Eso es normal durante los primeros días. Llevar o atesorar objetos, guardar por ejemplo algún recuerdo, alguna camándula, alguna manilla, alguna prenda
del ser que ha fallecido. Visitar lugares que frecuentaba con el fallecido, parques, no sé, determinados espacios donde se reunían a compartir. Todo lo anterior nos está hablando de un proceso de duelo normal. Es decir, eso es normal, no lo podemos ver como una enfermedad ni patologizar, hago la claridad. Pero hay unos predictores de duelo patológico. Ya cuando hablamos de duelo patológico es cuando los recursos de afrontamiento de la persona como que no han sido los mejores, no ha hecho un proceso de duelo normal y aparecen una serie, digamos, de síntomas y de comportamientos que nos pueden llevar a pensar que esa otra persona se puede enfermar o que se está enfermando. Por ejemplo, esos son predictores y no quiere decir que un predictor aislado nos hable de que la persona vaya a desarrollar un duelo patológico. A nivel personal, aparece como predictor la juventud o ancianidad del doliente. Se sabe que cuando muere un niño, eso es un predictor de duelo patológico, porque uno esperaría que lo normal es que mueran las personas adultas, los viejitos. Cuando muere un niño, y sobre todo cuando es una muerte traumática, eso se puede convertir en un predictor de duelo patológico, porque uno no espera eso, que una persona que esté empezando a vivir muera de una manera traumática o trágica. Entonces los papás pueden desarrollar un duelo patológico. Problemas de salud física y mental previos. Entonces, si la persona tenía una depresión o ha tenido depresión durante su vida, es muy probable que en un proceso de duelo se le complique más esa depresión o aparezcan esos síntomas depresivos que estaban ahí como latentes. Ansiedad, intentos de suicidio y duelos anteriores no resueltos. Si no ha podido tramitar lo del pasado, todo lo que llegue en el presente va a sobrepasar a la persona, porque ya no es solo eso que no he elaborado de la pérdida de otra persona o ser querido, sino que es el duelo actual, se suman y los síntomas obviamente se intensifican. A nivel de la relación, a nivel relacional, entonces lo que les decía ahora de la pérdida de un hijo, sobre todo cuando es un hijo de corta edad, la pérdida de la pareja, de uno de nuestros padres, también puede ser un predictor de duelo patológico, o cuando hay una relación de dependencia, cuando el doliente dependía exclusivamente de la persona que ha fallecido. Entonces tiene que empezar ese proceso de desapego y reacomodar y, digámoslo así, volver a hacer su vida sin el otro, poner ese deseo, su intencionalidad, sus gustos en otras actividades, ya no en la persona que falleció, sino en el mundo que sigue. Otro de los predictores del duelo son los circunstanciales. ¿Cómo fue esa muerte? ¿Fue una muerte traumática? ¿O es una muerte, por ejemplo, por homicidio? ¿O las personas que se suicidan, que también se vuelve o se convierte en un predictor de duelo patológico? En nuestro contexto, sobre todo por la cuestión del suicidio, eso nos puede hablar de que los familiares pueden desarrollar un duelo patológico, porque es una muerte traumática, es una muerte que afecta muchas veces nuestras convicciones o creencias a nivel espiritual y religioso. Las muertes estigmatizadas son, por ejemplo, cuando mueren personas por VIH-Sida. Eso también se convierte en un predictor de duelo patológico, porque la gente hace un juicio moral acerca de la persona que ha muerto por SIDA. Entonces empiezan esos pensamientos de que quizás era una persona muy promiscua, no tenía buena precaución en sus relaciones sexuales. Y obviamente esto lleva también al rechazo y a la exclusión. A nivel social, se sabe que el nivel socioeconómico bajo se convierte en un predictor de duelo patológico. Quizá ahí influye el nivel de educación. Las personas que tienen una mayor educación quizá también tienen unas estrategias de afrontamiento más activas, mientras que las personas con un estrato socioeconómico bajo y a lo cual se suma falta de educación, obviamente no tienen los elementos psicológicos y muchas veces económicos para hacer frente a la situación.
También cuando hay responsabilidad por hijos pequeños, que obviamente implica reacomodación en los proyectos y sueños o aspiraciones a futuro. A continuación voy a hablar de unas estrategias de prevención para evitar que la persona llegue a un duelo patológico. Entiéndase aquí el duelo patológico como ese duelo negativo, ese duelo enfermizo. ¿Queda claro eso? Entonces, estas estrategias se pueden hacer antes del fallecimiento y después del fallecimiento. Y sobre todo es para trabajar con la familia, quienes son los directamente implicados. Antes del fallecimiento hay que tratar de identificar cuáles son las necesidades de esa familia. Si es una necesidad a nivel espiritual, entonces hay que hacer compañía a nivel espiritual. Si es una necesidad a nivel económico, mirar a qué instancias podemos recurrir para que les puedan no dar, pero sí mostrar soluciones. Por ejemplo, las ofertas de empleo es una opción. Cuando hay algún miembro de la familia que no esté laborando, también analizar esos temores que surgen en la familia. Es normal que en un proceso de duelo es muy diferente cómo visualiza un menor de edad a cómo puede visualizar un adulto la pérdida inminente de un ser querido. Es diferente, pero es importante hablar de esos temores. ¿Usted qué piensa acerca de la muerte de él? ¿Usted ha pensado en la muerte de él? ¿Usted ha entendido que es posible que esta persona tenga este desenlace? Es aterrizar eso, es hablar de una posición realista. Evaluar y potenciar los recursos de la familia. Todas las familias tienen cosas negativas y positivas, eso en cualquier familia es lo habitual, pero cuando hablamos de potenciar lo positivo es eso que le da estabilidad o que permite que ustedes funcionen como familia, trabajémoslo más, para que esas cosas negativas que también hay se puedan ir disminuyendo. Una de esas cosas que hay que trabajar mucho es la comunicación, fundamental. Si hay algún miembro de la familia que esté molesto con otro, tratar de hacer resolución de conflictos. Miremos qué está pasando entre los dos, tratemos de ser intermediarios y mostrarles soluciones. Manejar los pensamientos y conductas. Entonces ya hablábamos, ¿qué piensa usted acerca de esa muerte? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Será que usted está negando y todo lo que usted hace es en pro de esa negación? ¿O por el contrario usted ya está, digámoslo, aceptando ese proceso de duelo y sus actitudes y comportamientos son de acuerdo a eso? Valorar factores de riesgo y prevenir posibles complicaciones ofreciendo alternativas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya lo veíamos, el nivel socioeconómico es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la edad de la persona que va a fallecer. ¿Es un niño, es un adulto? Otro factor de riesgo es el nivel de escolaridad. Si son debajo de una baja escolaridad, sabemos que eso se convierte en un factor de riesgo. El contexto donde viven también es un factor de riesgo. Si tienen o no creencias religiosas. Y a su vez, cuando hablamos de factores protectores, pues sabemos que si hay una buena red de apoyo en la familia, eso sí o sí va a ayudar en el proceso de duelo, porque hay otro en quien yo puedo apoyarme en ese proceso de dolor que siento. Ese es el principal, el apoyo familiar. Otro factor protector, pues ya lo veíamos, la comunicación. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser otro factor protector? Claro. Eso es una estrategia de afrontamiento que lo veíamos ahora por evitación o negación. Eso es un factor de riesgo, contrario a la persona que trabaja sus emociones, que se comunica con otros, que expresa todo eso que siente, que eso habla de una estrategia de afrontamiento activa. Proporcionar información a la familia, sobre todo cuando la enfermedad es complicada o difícil de entender, tipo Alzheimer, que muchas veces no entendemos qué es eso. Hay que hacer psicoeducación. Y eso lo puede hacer cualquiera. En internet hay mucha información. Obviamente hay que saber a qué páginas estamos recurriendo. No es lo primero que encuentre, hay que depurar un poco la información. Con los profesionales, con el médico, la enfermera, los psicólogos, ellos nos pueden ayudar a entender
acerca de esos síntomas o comportamientos normales que pueden aparecer tanto en el enfermo como en la familia. Y ayudar a la familia a aceptar el futuro inmediato del enfermo, que no haya una negación. Recuerden que la primera tarea de la que nos habla Worden es vivir la realidad de la pérdida, entender que esta pérdida se ha dado o está próxima a darse. Después del fallecimiento, estas son algunas de las estrategias que podemos nosotros dar o acompañar a las familias para que no se dé ese duelo patológico. Prevenir mediante apoyo emocional la aparición del duelo patológico. Eso es un poco ser empáticos, escuchar al otro, acompañar, y por eso decía lo del duelo, con respecto al duelo, la cuestión del acompañamiento en la parte de funeral, ¿sí? Porque eso se convierte en un momento donde todos se reúnen para acompañar a la familia. Pero ese acompañamiento no solo se debería de hacer en esa fase inicial del duelo, sino con los meses. Porque en la fase inicial todo el mundo está pendiente del otro, cómo te sientes, qué has pensado, y de acompañar. Pero con el transcurrir del tiempo, ya como que todos van asumiendo sus roles y dejan al cuidador o la persona que estaba más pendiente del enfermo, la dejan sola. Y es ahí donde empiezan a aparecer todos los síntomas. Con lo que hemos podido reflexionar en este tema, adquirimos herramientas concretas. A todos nos sirven o nos servirán en un momento definitivo de la vida. Les agradezco a todos su presencia, su sintonía en este día a través del canal Conecta, que siempre unido a la parroquia realiza este espacio para todos ustedes. Oramos por el eterno descanso de los fieles difuntos, nuestros familiares, amigos y conocidos que ahora están en las manos del Señor. Los encomendamos con fe y pedimos de manera especial para las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, la fortaleza y la esperanza cristiana. Dios les bendiga.